Señoras y señores, estamos a 4 días de que comience el nuevo capítulo en Sunflowerland. En verdad ya comenzó, o sea, en términos reales, ya comenzó el 1 de mayo. Hoy es 1 de mayo, feliz Día del Trabajador para todos. Pero la realidad es que se puede empezar a conseguir la moneda de temporada recién a partir del 5 de mayo. O sea, cuando cambie la semana y arranquemos el 5 en esta estación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a revisar un poco de todos los contenidos que hay, que vamos a tener en este capítulo. Hay algunas cosas que todavía no están puestas en marcha, por lo que seguramente habrá otro video más adelante. También estoy haciendo la última expansión de desierto, por lo que va a haber otro video más adelante hablando sobre la isla de desierto y los consejos que yo tengo para la gente que se va a upgradear esta isla. Yo me voy a ir a Volcano. Y también va a haber más contenido sobre facciones. ¿Por qué? Porque anunciamos nuestra migración hacia los Bumpkins, ¿ok? Básicamente no me voy a estirar mucho porque le voy a dedicar un video específico a esto, pero básicamente elegimos a los Bumpkins como nuestra facción, ¿ok? En el juego hay 4 facciones y vos te podés sumar a una si querés o no. Hay un costo que tiene en Flower entre 5 y 50. De ahora al domingo sale 5 Flower, están en los Bumpkins. La semana que viene puede cambiar porque eso depende de su posicionamiento en el leaderboard. Las facciones compiten, la que queda cuarta, la semana que viene vale 5 Flower entrar, la que queda primera, la semana que viene sale 50 Flower entrar. Entonces no sé cómo va a quedar los Bumpkins la semana que viene. Y para toda la gente que se anote, que se migre, que se venga a los Bumpkins, estoy haciendo un sorteo en Discord, ¿ok? Si vienen al Discord y vienen a los anuncios de Sunflowerland, ¿ok? Si vienen a la parte que dice Sunflowerland, anuncios, ¿sí? Van a ver que acá hay un posteo en el que dejo un formulario y lo que voy a hacer yo es, con ayuda de los Bumpkins, porque esto es parte de lo van a financiar ellos en gran parte y después yo voy a poner una parte mía. Como sale 5 Flower entrar a la facción, yo lo que quiero es que si hay gente nueva que va a gastar 5 Flower, devolverle a esa gente nueva, que 5 Flower es un montón, esos 5 Flower. Ese es el objetivo, airdropear 5 Flower a un montón de gente. ¿A quiénes les vamos a airdropear? A los primeros 35 que llenen el formulario y después a 15 personas más. Ahora, si yo subo esto a YouTube y de repente se notan 500 personas y efectivamente se migran porque yo tengo una forma para ver eso con la API, lo que va a pasar es que voy a sortear más. O sea, no voy a dejar 15 entre 500 personas. Voy a meter un par más de mi propia plata, ¿ok? Ahora, acá ustedes se tienen que anotar después de haberse migrado a los Bumpkins. Ahora les voy a mostrar cómo es. Y obviamente tienen que mantenerse hasta que se abran los retiros. Los retiros creo que se abren el 14 de mayo y los depósitos el 7 de mayo. Eso lo anunciaron hace poco, no estaba especificado, pero bueno. Bueno, después les voy a dedicar más tiempo a todo esto, no quiero dar mucha vuelta, pero te voy a mostrar rápidamente cómo es que se hace si es que te interesa venirte a los Bumpkins, ¿sí? Venís a la parte de Kingdom. Si no estás en ninguna facción, simplemente tenés que subir y tenés que hablarle al NPC de los Bumpkins y te va a decir, che, dame 5 Flower y te metes en la facción, ¿ok? El objetivo de esto es que estemos todos en la misma facción y que podamos conseguir los objetivos de la pet de temporada y todo lo demás. Si no sabes de qué estoy hablando, puedes ir a mirar el video que está acá arriba a la derecha, donde hablo de las facciones en Sunflowerland. Y si sos nuevo y no sabes nada del juego y estás viendo este video igual, porque a veces ¿qué pasa? Que la gente entra y mira mi contenido en Sunflowerland y no juega, y es como, ¿qué haces acá al minuto 5 de video si no juegas este juego? Rarísimo. Andá a mirar la playlist y empezás a jugar loco, porque el juego está loco. Bueno, le hablas a este chabón y te hace pagar 5 Flower y entras. Y bueno, después voy a hacer más contenido de facciones. Ya hice un video de facciones con lo básico, voy a hacer un video avanzado, ¿ok? Rohan, yo estoy en una facción y me quiero salir, ¿cómo hago? Bueno, te metes a tu casa de facción y hablas con uno de los NPCs, que es el NPC de los emblemas. Y te va a decir, che, mirá, según esta cantidad de emblemas vas a tener estos bufeos en las marcas. Scrolleas para abajo y tocas salir de la facción. Tenés que tener 0 emblemas, o sea, tendrías que vender tus emblemas, ¿sí? Habiendo dicho esto, listo, se termina esta parte, ¿ok? Entonces, tenemos mucho contenido nuevo con el nuevo capítulo, ¿ok? Lo primero es que la moneda de temporada pasan a ser, antes se llamaban Time Shards y ahora se van a llamar Genny Seeds, ¿ok? Las Genny Seeds las vamos a conseguir, por ejemplo, haciendo el Daily Check-in. Yo hice el Daily Check-in ayer también y por eso tengo, está acá abajito, tengo 2 Genny Seeds, ¿ok? Esas Genny Seeds se van a canjear por cosas, las vamos a poder canjear por objetos en Estela, ¿sí? Recuerden que las temporadas duran 3 meses, ¿sí? Vamos a poder canjear por objetos en Estela y además por subastas, ¿ok? Que ahora vamos a mirar los NPCs de las subastas también. Ahora, ¿por qué es el mejor momento para empezar a jugar Sunflower ahora? Porque, uno, el capítulo está por arrancar. ¿Eso qué significa? Que vas a agarrar el contenido de inicio. Los capítulos duran 3 meses. Yo arranqué a jugar un capítulo a la mitad y me perdí de llegar a los objetivos finales. O sea, yo, por ejemplo, como empecé a jugar ahora, podría llegar a estos NFTs,
pero si yo arranco a mitad de temporada no llego. Entonces empezar a tiempo está bueno. Es como cuando arranco una temporada de cualquier juego, estar un ratito antes está bueno porque te permite disfrutar de toda la experiencia. Ahora, ¿significa que es una catástrofe si arrancas en 2 semanas? No, simplemente no vas a poder disfrutar el contenido hasta el final, o mejor dicho, no vas a poder ir a buscar las últimas recompensas, pero es lo mismo. Además de eso, en 7 días habilitan los depósitos de Flower, lo cual significa que si el juego te gusta y te divierte y vas a querer empezar a gastar para ir más rápido, que de hecho, por cierto, cuando abran los retiros también, seguramente haga algunos sorteitos en Twitter, perdón, en el stream, para ayudar a la gente nueva, ¿sí? 5 Flower por acá, 10 Flower por allá. Bueno, entonces, que arranca el nuevo capítulo y además abren los depósitos dentro de muy poco, ¿sí? Entonces, por ese motivo, para mí, es el mejor momento para empezar a jugar. O sea, abril fue un momento de mierda, ¿por qué? Porque el capítulo estaba terminando y además de eso, estaban los depósitos frenados, o sea, vos querías gastar y no podías, y encima el contenido no te servía hacer misiones por timeshares, que era la moneda del capítulo anterior, porque no tenía mucho sentido porque ya se terminaba el capítulo. O sea, de vuelta, los timeshares se utilizan solo en su capítulo. Ya se terminó ese capítulo, no se usan más, ya no valen para nada los timeshares. Ahora arranca un capítulo nuevo y ahora se usan los Geneseeds para todo esto que está acá, ¿ok? Entonces, les voy a explicar cómo funciona este menú rápidamente y vamos a pasar a mirar los NFTs de temporada, ¿ok? Básicamente este menú funciona de la siguiente manera. Yo para poder... Tengo ítems básicos, que si quiero pasar a los raros, tengo que comprar 4, ¿ok? Entonces yo tengo que comprar 4 de estas 6 opciones para poder desbloquear esta tienda que está acá. Esto es un collectible solo por Flower, no tiene mucho sentido. Esto es un cosmético de ropa por piedritas, que ahora les voy a mostrar que son las piedritas. Después tenemos otro cosmético por Geneseeds, no sé si tiene mucho sentido. Después tenemos llave, un bronze Flower Box, que es una caja que te va a dar Flower. Y además tenemos un Flower Mask, que esto lo que hace es vos gastas 300 Geneseeds y te dan una más en las misiones que hagas a futuro. O sea, si tu intención es avanzar en el capítulo, lo que deberías comprar es de básico esto y después 3 otras cosas. Lo más probable es que yo me compre, por ejemplo, esto, porque las piedras no se usan para nada más. Ahora vamos a mirar, por ejemplo, en el siguiente nivel tenés este cosmético de piedras, que no tiene mucho sentido, y en el siguiente nivel tenés esta espada de piedra, que no tiene mucho sentido. O sea, en el sentido de que no te dan buffos. En total son 180 piedras, más 80 piedras, más 20 piedras, ¿sí? Son 280. Esto dura 90 días y vos podés sacar 4 por día. Entonces son 4 por día por 90, son 360. O sea, te sobran las piedras, ¿ok? Ahora te voy a mostrar que cuando vos venís a la parte de... el minijuego de la búsqueda del tesoro, acá es donde vas a empezar a conseguir las piedras, ¿sí? Fíjate que lo que antes eran unos relojes, ahora son como unas piedras. Vos vas a conseguir 3 al día y después vas a abrir el Daily Streak. Si no sabes lo que es esto, anda a mirar el video de la búsqueda del tesoro. Es un minijuego que recontra vale la pena si llegás a la última racha. ¿Cuál es la última racha? Te la muestro acá. Venís a la parte de... Venís a Sunflower World, SFL World. Venís a la parte de Chests. Y acá tenés varias cosas que mirar. Lo primero son las rachas. Acá están las rachas de desierto, de 1 a 3 días, de 4 a 10 y de 11 más. Si vos podés mantener esta racha, está loco. El minijuego del desierto está muy bueno, vale mucho la pena. Tenés que entender bien el juego, porque si no vas a desperdiciar recursos como un pavote. Entonces, mirá bien el video y entendé cómo funciona. Y si querés ir a buscar esto, está loco. Yo tengo 60 días de racha, está muy bien. Aparte de eso, vimos recién que Stella te vende cosas que son los Flower Box, que ahora lo vamos a mirar bien de vuelta. Que son estas boxes que están acá. Acá, Flower, o sea, Bronze Flower Box que te da de 5 a 50 Flower, es un gacha. Silver Flower Box que te da de 15 a 150 y Gold de 50 a 500, ¿ok? O sea, lo básico es 5, 15, 50, hay que asumir que te va a dar eso, si te da más, golazo. Entonces, yo creo que lo que compraría es el Flower Mask, esto de las piedritas porque me van a sobrar, y después compraría seguramente el Flower Box y la llave. Todavía no lo sé porque no sé cuánta cantidad máxima de Geneseeds voy a poder alcanzar. Eso se va a poder ver en unos días en esta parte que veo acá, que vengo y pongo Chapter Progress. Seguramente en 2 o 3 días va a estar todo el progreso acá en donde voy a poder ver. O sea, acá te dice, cuando arranca el capítulo vas a empezar a farmear. Uno del Daily Chest todos los días, ¿sí? Después, esto es viejo, ¿sí? Esto es febrero, pero lo van a actualizar. Del Delivery, o sea, de las misiones vas a entregar los días dobles. O sea, los días comunes 57, los días dobles 114. Es un ejemplo. Aparte tenés la obsesión de Bert, que ahora deja de ser la obsesión de Bert y pasa a ser el Mega Bounty Board, que te lo voy a mostrar. Va a estar acá el Mega Bounty Board y te va a pedir cosas nuevas y exóticas. Te va a pedir objetos de, o sea, ítems de late game como obsidiana, que ya se puede comerciar en el mercado. Sí, se puede comerciar. Podés comprar 3 por semana y podés vender 1 por semana. Podés comprar y vender obsidiana acá. Y esto de verdad está desactualizado. Digo, en 2 días lo va a mostrar bien. Yo te lo muestro porque, digo, si querés te lo explique antes. Hay info desactualizada, es lo que hay. Acá vas a venir y vas a poder tener el Mega Bounty Board con flores exóticas, peces exóticos, ítems exóticos y lo que usualmente pedía Bert en el capítulo anterior, ahora lo vas a encontrar acá. Entonces vamos a tener Geneseeds del Daily Check-in, Geneseeds de los Deliveries y de los días dobles, Geneseeds del Mega Bounty Board, Geneseeds de los Chores, ¿sí? Que son
que son esto, las misiones semanales. Y además, bueno, acá tenemos un Flower Bounty Board, pero que va a pasar a ser un Mega Bounty Board, o sea, todo junto con lo de Bert, ¿ok? En base a eso, vos vas a poder saber cuánto vas a farmear. Si esta columna que está acá dice, si vos no agarras ningún ítem de Geneseeds, vas a farmear cierta cantidad de puntos. Ahora, si vos apenas podés, te compras el primer ítem, que esto es de vuelta, esto es con Time Shards porque es viejo, pero si vos te compras el primer ítem, fíjate que acá dice que vos gastarías 192, pero acá empezás a farmear de a uno más cada semana. Si en vez de 58 farmeás 69, porque las misiones de delivery te fueron dando más, ¿sí? Entonces, fíjate que la progresión al final es 7000 si compraste un solo ítem. Si compras 2 ítems, al final sería 8000, bueno, y con Time Shards 3 ítems terminabas con menos, o sea que no te servía ir por 3 ítems de Time Shards o de Geneseeds. ¿Por qué? Porque, o sea, al final gastar 300 Geneseeds para tener un más uno es como una apuesta a futuro. Es como que gastás 300 hoy para llegar al final del capítulo con más. Que esto también está acá. Sí, tenemos la máscara esta. Tenemos acá la ropita esta que te da más un Genesed. Y después creo que es esto, que es un cosmético también que se pone en la land, ¿ok? Entonces, bueno, básicamente a medida que va pasando vas a poder comprar un chest de Bronze Flower. Tiene un cooldown de 7 días por si querés comprar más de uno. Un Silver Box Flower, Flower Box, perdón, y el Gold, ¿ok? Que es lo que vimos recién. Aparte de eso, tenemos NFTs. Tenemos NFTs que dan 0,5 de Jam. Tenemos NFTs que dan doble velocidad de Zucchini. Tenemos NFTs que dan más 2 de Kale. Y tenemos un NFT que es una jeringa que dice cura a los animales gratis, ¿ok? Todo eso es lo que vamos a poder conseguir farmeando monedas de temporada. Y después tenemos algunos cosméticos y ropita y bueno, cosas que no dan beneficios, lo cual a mí no me gustó. Por ejemplo, yo las piedras, los relojes de la anterior temporada, el último ítem te daba un beneficio. Era una boludez, pero te da un beneficio. Ahora que no de nada me la baja, pero bueno, igual el cosmético me gusta, o sea, yo lo voy a conseguir igual y voy a hacer el minijuego igual. Entonces, eso es lo que tenemos por acá. Aparte de eso, va a haber, bueno, tenemos los mutantes, que todavía creo que no los mostraron los mutantes, pero están anunciados creo que en Discord, ¿sí? Y tenemos las subastas. Las subastas son estos ítems. Tenemos Golden Ship, que es viejo, lo vuelven a meter. Y después tenemos guardianes. Tenemos guardianes de invierno, de spring, de verano y de otoño, ¿ok? Esto lo que hacen es, te evitan eventos negativos, ¿sí? Los eventos negativos pueden llegar en los días de rayitos. Pueden ser eventos negativos o eventos positivos. Bueno, el guardián lo que hace al final del día es, te saca los eventos malos. Entonces todos los eventos son buenos, ¿sí? Eso es lo que se va a poder comprar en las subastas, que ahora te explico cómo funcionan, que igual ya lo he explicado antes. Después tenemos objetos de obsidiana, como la tortuga que da más 0,5, y el collar que aumenta la velocidad del lavapita al doble. Estos lands de volcano que hay muy poca gente, yo ni llegué todavía, así que imagínate que es muy late game. Después tenemos algunos decorativos como el pilar y el fondo de pantalla. Tenemos un quarry, sí, que es como una máquina que nos va a permitir minar piedra gratis, o sea, no vas a tener que gastar picos, no vas a tener que comprar picos con madera, sí, bastante bueno este. Tenemos como una ropita de médico que nos va a permitir gastar la mitad en la medicina, ¿sí? La mitad de miel y la mitad de limones. Y tenemos un gorrito de brócoli que va al doble de velocidad. Seguramente dirán, Rohan, ¿por qué ofrecen cosas de jam, zucchini, brócoli? Bueno, lo que me explicaron es que primero meten crops, después meten los NFTs al siguiente capítulo y después meten las recetas. O sea, como que todavía no hay recetas ni de zucchini ni de jam muy buenas, que esas las van a poner dentro de poco según creen. Quizás la semana que viene. Y bueno, estas cosas, estas subastas, como ya expliqué en el video de las subastas, puedes ir a verlo si quieres. Por ejemplo, vamos a mirar, no sé, el quarry. Si vos tenés diferentes fechas en donde hay 6 a la venta y acá se venden por gemas, 6, 6, 6 por gemas y después por Genesed al final de la temporada. Entonces la gente farmea Geneseds para intercambiar por objetos de estela y la gente farmea Geneseds para utilizar en las subastas, ¿ok? Aparte de eso tenemos un evento en una isla misteriosa, así que lo mostré en Twitter, que podés entrar 3 veces al día. Estos son los horarios locales, o sea, por ejemplo, a las 7 p.m. de mañana mías, o sea, como en 24 horas, bueno, da igual, a las 7 p.m. del 1 de mayo mío, de mi PC, se puede entrar, a las 4 a.m. del 2 de mayo también, y a las 12 p.m. del 2 de mayo también, o sea, van cambiando todo el tiempo. Y adentro hay varias cosas, que es lo que yo muestro acá, que ahora te lo voy a mostrar en un video igual, pero igual está en Twitter, ¿sí? Al final del video te lo muestro porque lo grabé hace como 2 horas, pero bueno, y a ver qué más tenemos del capítulo. Bueno, hay nuevos mutantes que no los tengo por acá, voy a ver si los encuentro antes de terminar el video. Bueno, acá están los mutantes. Básicamente tenemos una vaca que va a hacer que las vacas pidan un 5% menos para comer. Tenemos un Lunalist que parece que va a ser un decorativo que supongo que será de flores. Tenemos un delfín dorado, rosa, perdón, que va a dar un +1 de fish durante Spring. Tenemos un chicken del amor que va a ser un decorativo. Y una oveja médica
que no, básicamente las ovejas no se pueden enfermar en el verano. Estos son los mutantes de la siguiente temporada, que también de vuelta van a estar dentro del juego dentro de muy poquito. Y después creo que no me dejo nada. Ah, bueno, tenemos las cosas de la isla, que ahora se las voy a mostrar. Pero antes de eso les voy a dejar esto porque creo que después ya no queda más nada. Estos son todos los objetos que pueden salir de la isla misteriosa, que se cambian objetos por Love Charms. O sea, Love Charms por objetos, perdón. Esto es todo lo que hay. Yo creo que voy a comprarme Super Totems y después me voy a comprar unas Golden Wings y un aura de Love Puff. En eso creo que me voy a gastar los 20.000 Love Charms que me quedan. Pero no significa que sea una recomendación, ¿sí? Les estoy contando para que sepan. Yo voy a comprar cosméticos y Totems en vez de conseguir más Flower. Creo que no me queda más nada del capítulo para charlar. Ah, bueno, el Mega Bounty Board sí va a pedir flores raras, peces exóticos, ítems de la búsqueda del tesoro, marcas de facciones, obsidiana y recursos de late game. Sí, esto es lo que va a empezar a pedir el Mega Bounty Board. Y además hay un minijuego que ya se los voy a contar ahora cuando vayamos a la isla. Les voy a contar cómo funciona el juego. Bueno, también dentro de poco se va a venir que los VIP van a poder comprar ítems con Flower en un 50% de descuento y que se van a poder comprar gemas usando Flower con descuento. Pero eso también seguramente llegue cuando arranque todo el lunes. Así que, bueno, me están diciendo que acá en la parte de potenciadores, abajo de todo... Ah, acá está. Nurse Ship, Dr. Cow, Pink Dolphin... Claro, acá están. No las puso nadie a la venta porque no existen todavía. Perfecto. Bueno, amigos, eso es un poco lo que hay. Acá me pasaron un ejemplo del Mega Bounty Board para mirarlo. Está muy bueno esto, increíble. Está muy bueno. Exacto. Un ejemplo del Mega Bounty Board sería... Ah, mirá qué bueno que está esto. Deben ser, no sé si durará 3 días o una semana, pero te pide diferentes flores que seguramente se podrán comerciar. Te va a pedir diferentes peces, nada, me encanta. Diferentes cosas que conseguís excavando. Te va a pedir marcas y después obsidiana. Nada, muy bueno, increíble, me encanta. Me encanta el Mega Bounty Board, un buen ejemplo es este. Así que nada, amigos, eso es un poco lo que hay por ahora. Espero que hayan disfrutado del video, les mando un abrazo muy grande y nos vemos en la próxima. Los dejo con la partecita de la isla misteriosa. Amigos, entonces, está por cerrar la isla. El video todavía no lo grabé, pero bueno, eventualmente les quería mostrar la isla. Básicamente ustedes se vienen en los horarios que dice el globito para acá. Y acá van a tener el pozo, en donde pueden cambiar 50 Love Charms por un Flower hasta un máximo de 10.000 Love Charms por día. Yo ya los cambié. Después tienen el minijuego de los pétalos, que es que cuando ustedes se paran acá arriba, va cambiando de color el pétalo. Lo ideal es que estén los 4 pétalos en naranjas y se llevan todos un premio. Si se pasa de naranja, se va para el rojo, hay que salirse. Y si no hay suficiente gente, va a estar como apagado el pétalo. Y va a ir subiendo de color cuando se paren arriba. Entonces creo que acá se tiene que bajar gente, básicamente. Igual yo estoy desconectado, o sea, en verdad esto no está pasando en vivo. Pero bueno, ahora sí, a ver. Rompí todo. Bueno, ves, así es como se va moviendo. Lo que está en rojo se tienen que bajar de ahí. Y después acá tienen el mercado que cada 24 horas va cambiando. Acá está todo el catálogo de lo que ofrecen. Hay totems, super totem, time war totems. Hay relojes, hay algunos cosméticos. Y después hay, bueno, cajas de toolbox y de comida y de love charms. O sea, de flower, perdón. Y hay unas, también, golden wings, unas alas, perdón, no me salió la palabra. Alas cosméticas, que bueno, están 5.000, que es bastante, son 100 flower. Pero bueno, veremos qué tanta gente decide comprarlas o no. Bueno, acá quedan 2 minutos para que se cierre la isla. Yo no creo que consigamos el objetivo, pero vamos a intentarlo. Ah, por cierto, aprovecho y les cuento, antes que se cierre esto, las cajas las pueden ver acá en chests. En la parte de chests, fíjense que dice Gold Love Box, Gold Flower Box, Gold Toolbox y Gold Food Box. Estas son las que uno podría comprar, ¿sí? Las que están acá. Fíjense que hay Food Box, Love Box. Las que no están son las Flower Box, que esas no sé cómo se conseguirán, pero bueno, también se hace por acá. Bueno, así es como tiene que ser. En rojo hay demasiada gente arriba, se tienen que bajar. No lo van a conseguir igual.